valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si dolo y ardida es luciero de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Distinguidos estudiantes de tercero de secundaria, bienvenidos una vez más a su clase Ciencias Sociales. De este lado, su maestro Luis Quesada, esperando en Dios que estén bien en sus hogares, sobre todo en esta nueva etapa de la educación dominicana, en la que estamos regresando a las aulas de manera semipresencial, libre, voluntaria y bajo el consentimiento de los padres. Pero sabes bien que debemos continuar con nuestro compromiso. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura,
dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Ahora sí, estamos listos para iniciar nuestra aventura del conocimiento. En este tema que nos ha acompañado hace varias clases, la Primera Guerra Mundial. Pero ya no nos vamos a detener en el principio o desarrollo de esta, sino en los tratados que han surgido, o más bien que surgieron dentro de esta, siempre enfocados en el fin de la paz. Y el tratado que vamos hoy a estudiar es el Tratado de Neuilly, también tratado de Neuilly, dependiendo cómo se pronuncie. Veamos si Neurona está lista. ¿Cómo estás el día de hoy? En óptimas condiciones para la clase de hoy. Si estás en óptimas condiciones, de favor, haznos saber el repaso de la clase anterior. Por supuesto. En la clase anterior, hablamos de que en la Conferencia de París, en 1919, los representantes de los países vencedores se reunieron bajo la dirección del denominado Comité de los Cuatro. El presidente estadounidense Wilson, el premier británico Lloyd George, el primer ministro francés Clemenceau y el jefe ejecutivo italiano Orlando. En esta se acordaron varios tratados, teniendo como el más relevante el de Versalles, que fue un acuerdo con el cual se puso fin a la Primera Guerra Mundial y se estableció la paz entre los aliados y Alemania. Este se llevó a cabo en el Palacio de Versalles, París. Exactamente. Y qué bueno que ella ha enfatizado que este proceso fue llevado a cabo por medio del diálogo entre los gobernantes o los representantes de las naciones. Así que, aunque parezca contradictorio, esos mismos que iniciaron y participaron en la guerra fueron los mismos que tuvieron la iniciativa de parar la misma. Pero ocurre aquí, es un dato muy interesante que debemos saber. Quienes toman esta iniciativa son los países vencedores, no los vencidos. Bien, para acompañar esta clase te muestro la palabra clave del día. Y nuestra palabra clave es tratado. Tratado. Según la Real Academia de la Lengua, se entiende como ajuste o conclusión de un negocio o materia, después de haberse examinado y hablado sobre ellos. Como un dato interesante, un dato histórico, esta ciudad, Neuilly, también está ubicada en Francia. Por eso te mencioné en una clase anterior que Francia fue un país estratégico para esa cuestión del diálogo. Y sabes bien que se desarrolló toda esta actividad de guerra, toda esta actividad bélica en el continente europeo. Fue el espacio más afectado en ese sentido y fue el que más sufrió la reestructuración en cuanto a dimensiones geográficas y demográficas se refiere. Este tratado ya ocurre al final de la Primera Guerra Mundial. Incluso se puede decir que es un tratado posguerra, porque ya mencionamos que esta concluye, digamos formalmente, en 1918, pero es hasta 1920 que las encomiendas y lo que fue aceptado en la Conferencia de París comienza a tener vigencia. Sin embargo, este tratado no surge durante ni al final de la guerra, sino después. Por lo tanto, es posguerra. Te preguntarás cuál es la naturaleza de este tratado. Pues fácil. Al final de 1919, exactamente, según se menciona, el 27 de noviembre, el primer ministro del Reino de Bulgaria, que se llamaba Alexander Stambolovsky, él firmaba, se llama con una pluma de oro, el Tratado de Paz. Pero ¿entre quién fue este tratado? Entre la fuerza
de la Entente. Recuerda que estaba el Entente y la Triple Alianza entre la fuerza del Entente y Bulgaria, básicamente entre los vencedores. Bulgaria en ese momento y a raíz de este tratado es arrastrada a la Primera Guerra Mundial en el bando de las potencias centrales y por voluntad del rey Fernando y del gobierno de los liberales presidido por el doctor Vasil Radoslavov. El grueso de los partidos en el país y de la sociedad son partidarios de la no intervención en esa guerra, o en caso de que naciera o surgiera una extrema necesidad de participación en ella del lado de la Entente, que son, digamos, los ganadores. En ese sentido, Bulgaria está en la Primera Guerra Mundial únicamente 3 años. Su participación es después que ésta inicia, en el 1915, hasta la culminación de la misma, en el 1918. Y sus tropas combaten contra los ejércitos de 3 grandes potencias y de 4 países balcánicos. Según los términos de este tratado, Bulgaria tenía el compromiso, la obligación de ceder pequeñas áreas de su territorio del reino de los serbios, territorio que fue tomado en consideración en el inicio de esta guerra. ¿Cuáles fueron esas naciones que estaban ubicadas en ese territorio? Los croatas y los eslovenos, que luego es la naciente Yugoslavia, país que nace después de la Primera Guerra Mundial, cuya independencia fue reconocida y entregada a Grecia, la Tracia Occidental, con la cual ya se perdía el acceso al mar Egeo. Asimismo, Dobruja fue restituida a Rumania. Sin embargo, por otra parte, fue reducido el ejército únicamente a 20,000 hombres. Se le prohibió también tener una fuerza armada, se le prohibió tener una fuerza militar armada aérea, y la estructura de estos 2 tratados pretendía regular casi toda la necesidad de los países vencidos, aquellos que pertenecían a la Triple Alianza, desde el modo en que debían disponer su ejército hasta el uso de telégrafos. Básicamente todo esto condujo a que el periodo entre guerras fuera bastante tenso. Luego coadyuvó al surgimiento de lo que se fue denominando como corporativismo nacionalista o fascismo, tema que vamos a trabajar después. Esto en diferentes expresiones a través del mundo. Y prácticamente eso fue lo que desencadenó en lo que nosotros luego conocimos como la Segunda Guerra Mundial. Así que básicamente podemos entender que las prohibiciones para esos partidos que participaron en la guerra y que lógicamente perdieron fue lo que desencadenó en ellos la intención de desarrollar la Segunda Guerra Mundial. Así que, aunque parezca obvio y casi lógico, una de las causas fundamentales de la Segunda Guerra Mundial son las secuelas de la Primera. Aquello que no quedó muy claro en la Primera Guerra Mundial trajo incidencia directa para el inicio de la Segunda. Por eso, un dato histórico muy interesante, quienes inician la Segunda Guerra Mundial no son los países que ganaron, sino aquellos que perdieron. Y básicamente Alemania encabeza este grupo. Luego ocurrió un segundo tratado. Digo segundo porque nace de este y se da en el mismo tiempo y espacio, el de Sèvres. Este fue un tratado de paz, pero ya entre otras naciones. Este fue entre Turquía y las naciones que fueron aliadas en la Primera Guerra Mundial. A excepción de Rusia y de Estados Unidos, este se firmó un año después, en el 1920. Por lo tanto, es posterior. El tratado dejaba al Imperio Otomano sin la mayor parte de sus antiguas posesiones. Les quitaron territorios y fuerza militar, limitándolo únicamente a Constantinopla y la parte de Asia Menor. Imagínate, ese imperio cubría casi la mitad de Asia y fue restringido solamente hasta Constantinopla y Asia Menor. El Anatolio Oriental se creaba un estado autónomo
para los kurdos, que son de Kurdistán, y varios distritos pasaban a Armenia, que ahora se llamaría República de Armenia. Se independizó básicamente en 1918 de Rusia para formar la Gran Armenia. Fue el nombre que adoptó pasada la Primera Guerra Mundial. Y Grecia recibía entonces la Tracia Oriental, Imbros, Tenedos y la región de Esmirna. Sí, yo sé que son nombres diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Por lo tanto, es bueno que nos vayamos familiarizando con nuestro mapa europeo. Luego se reconocía la separación de Egipto, Hedjaz y Yemen, Mosul, Palestina, Transjordania, que pasaban a la administración británica, Siria, Líbano, Atay, que es Alejandreta, administración francesa, que también recibía una zona de influencia en Cilicia. Por otro lado, Chipre quedó para los británicos, que ya lo administraban anteriormente, y luego fue castellanizado por los italianos, o sea que asumió esa lengua hablada por los italianos en ese momento. Sucede que la navegación en los estrechos sería libre y controlada por una comisión internacional. Esa es una adaptación, una medida nueva para 1920, contra el tratado aceptado por el sultán y el gobierno otomano. Y luego se levantaron los nacionalistas, el mando de Mustafa Kemal Atatürk, que tomaron el poder y combatieron victoriosamente contra los griegos y también contra los armenios, logrando mantener la posesión de toda la Anatolia y parte de lo que sería la Tracia Oriental, y poner fin a la zona de influencia de Francia e Italia, lo cual fue confirmado en la Conferencia de Lausana en 1923. Tampoco se perdió la ciudad de Esmirna, que en esa época esta ciudad se encontraba bajo la jurisdicción de Grecia y próxima a convertirse oficialmente en territorio heleno. De hecho, profesor, el conflicto con los kurdos perdura hasta la actualidad, pues estos continúan siendo un pueblo sin estado propio, y a pesar de que le reclaman al gobierno de Turquía su propio territorio, esta desestima y reprime las peticiones. Exactamente. Por cierto, profesor, Sí. le informo que nos acaban de llegar 2 preguntas desde las redes sociales. ¿Quién pregunta y de dónde? Cristi Acosta, desde Montecristi, pregunta: ¿quiénes tuvieron la iniciativa para crear estos tratados? La iniciativa número 1 es parte del presidente Wilson, que en sus 14 puntos lo menciona, pero básicamente es por la parte de la Triple Entente, no por parte de la Triple Alianza. ¿Alguien más? Sí, profesor. Tenemos desde Baní a Carlos Martínez, que pregunta lo siguiente: ¿por qué se realizaron varios tratados y no uno solo que pusiera fin a la guerra? Lo que pasa es, o más bien lo que pasó fue, que esta guerra no ocurre únicamente entre un país y otro, sino entre varios países, varias naciones. Por lo tanto, los conflictos de intereses son muchos. Ya no solamente se habla de fuerza militar o política, sino también de territorio. Entonces, estos tratados permitieron delimitar las nuevas fronteras que se formaron en Europa y las nuevas influencias económicas y relaciones económicas posguerra. Por lo tanto, se dieron varios tratados para tener varios acuerdos en varias a las situaciones que nacieron, que emergieron después de la guerra. Si esta hubiese ocurrido únicamente entre un país y otro, pues bastaría un acuerdo, pero como fueron varios de diferentes lugares, y recuerda que las fronteras fueron modificadas, se necesitaron la presencia de varios tratados entre esas naciones. ¿Se comprende esa idea? Se comprende perfectamente y le informo que no hay más preguntas por el momento. Bueno, pues mil gracias a ambos por su interés. Hablando de esto, de tratados,
hay que saber que lo que se acuerda luego debe ser cumplido. Y cuando esto no se cumple, tiene consecuencias. Ahora te vamos a mostrar las repercusiones del Tratado de Turquía. Por lo tanto, pasemos a la siguiente información. Repercusiones del Tratado de Turquía. Turquía va a sufrir enormes pérdidas territoriales. En Europa, quedará reducida a una presencia marginal, Estambul y alrededores. Pero será en Asia donde tendrá graves pérdidas. Siria, Mesopotamia, actual Irak y Arabia pasarán a ser controlados por Francia y Gran Bretaña. En la misma Anatolia, que tiene que reconocer la independencia de Armenia y la ocupación de Esmirna por los griegos, Italia conservará las islas del Dodecaneso y Rodas. Además, se le impone a Turquía la libre navegación por los estrechos Bósforo y Dardanelos, que comunican el Mediterráneo con el Mar Negro. Mustafa Kemal Atatürk acabará con el poder del sultán y proclamará la República Laica en Turquía. Este dirigente nacionalista expulsará a los griegos de Esmirna y mantendrá y liquidará a los armenios. Será el fundador de la nueva Turquía, un héroe nacional que se ha rebelado contra la humillación extranjera. Sus conquistas serán reconocidas en el Tratado de Lausana de 1923. Un dato interesante. Cada uno de estos tratados tiene una intención de fondo. ¿Y cuál es? La paz. Todos básicamente se encaminan a la armonía que ha de existir en el territorio europeo. Por lo tanto, es positivo que se cree un tratado. Es positivo que tengan la iniciativa esos gobernantes para iniciar una nueva etapa en la historia europea, pero también asiática. ¿Qué ocurre? Que estos tratados no fueron completamente cumplidos y algunos de ellos ni siquiera llegaron a ejecutarse. Solamente se quedaron en buenas intenciones, pero su marcha no fue posible. Y esto trajo como consecuencia lo siguiente. Por ejemplo, hubo una modificación demográfica por el asunto de la guerra. Ya sabes que en varias clases anteriores, hemos hablado de la demografía, como esta ciencia que trata sobre el censo o el consenso de personas que habitan dentro de un espacio geográfico. Un dato muy particular. A la guerra, quienes iban básicamente los hombres. Pues ocurre que pasada la guerra, entonces el grupo de hombres era mínimo. Por lo tanto, ¿quiénes asumían las riendas de esas naciones? Las mujeres. Por lo tanto, demográficamente hablando, la tasa femenina era mayor que la tasa masculina. Esto abre una nueva oportunidad para la figura femenina, que no tenía chance de accionar en la sociedad, pero también sumaba una carga para ella, porque no solamente estaba el compromiso del hogar, sino también de la sociedad y de la nación misma. Por lo mismo de que fallecieron tantos soldados que básicamente eran hombres. Esta modificación y reestructuración demográfica no fue considerada en los tratados. Dígase, en los tratados no se abrió una cuota para la mujer. No, eso no fue tomado en cuenta. Pero sí, en la práctica social, esto se vio, porque ellas mismas tenían la obligación de continuar con sus vidas y con sus hijos. Luego hay una transformación social. ¿Qué ocurre? Que existen divisiones geográficas. Un ejemplo sencillo. Estaba el Imperio Otomano, que cuando este es destruido, nacen nuevas naciones. Estas nuevas naciones tienen nuevas fronteras, nuevos idiomas y nuevas leyes. Por lo tanto, si usted, un caso hipotético, que no es así, pertenecía a Turquía, pero en ese movimiento de la guerra fácilmente quedó fuera de Turquía y quedó en un espacio que ya era alemán, ya te toca hablar alemán. Entonces, un nuevo idioma, una nueva regla de vida, nuevas costumbres y nuevas culturas reestructuraron la sociedad. Y con esto, también la educación y todo lo demás. Luego viene un efecto inmediato, que es la incorporación de la mujer en el mundo laboral. Espacio que no se da por iniciativa de buena voluntad únicamente, sino por necesidad. Así que, en la historia europea,
la mujer tiene una participación ciudadana en cuanto a la incorporación laboral se refiere como un efecto inmediato de la Primera Guerra Mundial. Pero ocurre que esto tiene sus bajas, sus desventajas. ¿Por qué? Porque los gobernantes, que eran hombres, dicen, bueno, quien trabaja es una mujer. Por lo tanto, la consideración que se le tiene no es de alta estima o de alto valor o de alta responsabilidad como si fuese un hombre. Y ahí inicia una ola del feminismo, esa postura de defender a la mujer por ser mujer. Y se da inicio a esto como garantizando, o más bien petición de garantizar los derechos de la mujer. Y luego está una consecuencia que es en el campo económico, tanto por el uso excesivo de recursos económicos para financiar las guerras, como también para la firme convicción de que se debía continuar con una apariencia de una buena economía en la nación. En el campo económico ocurrió en ese tiempo lo que se llamó la depresión de los años 80 y también lo que quizás tus padres o tus abuelos conocen y han escuchado como el crack financiero de 1929. Crisis económica que aquí en República Dominicana también se sintió en el periodo de Horacio Vázquez, para que veas hasta dónde tuvo esto consecuencia. Sin embargo, esto no limitó el accionar de las voluntades de los gobernantes, pero sí sabemos que parte de esas consecuencias fue lo que dio inicio a lo que luego conocimos como la Segunda Guerra Mundial. Por eso varios autores mencionan que entre la Primera Guerra y la Segunda lo que hubo fue una aparente paz, porque muchos países se prepararon para el inicio de la Segunda Guerra. Bien, Neurona, llegada a este punto, ¿estarías lista para una trivia? Por supuesto. Bien, será fácil. Ustedes en casa no tienen por qué preocuparse, porque se le preguntará a raíz de lo que ya se ha dialogado acá en clase, que ha sido mucho contenido, pero muy interesante, con una mirada hacia el espacio europeo, pero que ha tenido repercusión aquí también en el espacio nuestro de República Dominicana. Fácil, tenemos un falso y verdadero. Y de favor, aquellas que son falsas, te tocará justificarla. ¿Te parece bien? Me parece bien, profesor. Primera, Neuilly, Tratado de Neuilly, es un suburbio de las afueras de París. Verdadero. Exacto. Segundo, el acuerdo de paz firmado en Neuilly-sur-Seine, Francia, el 27 de noviembre de 1929, ¿fue así? Determino que eso es falso. Fue en 1919. Exactamente. Tercera, la estructura de estos tratados pretendía regular casi toda la sociedad de los países vencidos. Así es, profesor. Eso es verdadero. Exacto. Cuarta, el Tratado de Sèvres fue un tratado de paz entre Turquía y las naciones aliadas de la Primera Guerra Mundial. Confirmo que la información es correcta, por lo tanto, es verdadero. Exacto. Quinta y última. El Tratado de Sèvres entró en vigor y fue válido por todas las partes involucradas. Falso. Nunca entró realmente en vigor. Como te decía anteriormente, algunos de estos tratados se quedaron únicamente en buena intención. No llegaron a ser ejecutados. Neurona, vamos a ver, facilítanos el resumen del día, por favor. En la clase de hoy, conocimos que un tratado puede ser definido como un ajuste o conclusión de negocio o materia. En base a esto, aprendimos que el Tratado de Neuilly fue realizado el 27 de noviembre de 1919. Sus duras sanciones son igualmente fruto de las potencias triunfadoras en la guerra, que desacataban por igual los intereses nacionales de Bulgaria y la participación real del país en la contienda. Parte de sus medidas fueron: debía ceder pequeñas áreas de su territorio al reino de los serbios,
croatas y eslovenios, rebautizado más tarde como Yugoslavia, cuya independencia reconocía y entregara a Grecia la Tracia Occidental, con lo cual perdía su salida al mar Egeo. Y además, conocimos que el Tratado de Sèvres buscaba la paz entre Turquía y las naciones aliadas de la Primera Guerra Mundial y fue firmado el 10 de agosto de 1920. Mil gracias. Esperemos que también en casa ustedes tengan un resumen de esa calidad, sobre todo porque tenemos una asignación presente, realizar el artículo de opinión, que debe contener su título, su cuerpo, la tesis donde está la afirmación y sus conclusiones. Si tienes alguna duda o te gustaría refrescar este contenido, sencillamente visita la página en pantalla. Y me despido ofreciéndote la siguiente frase de Cicerón. Y él dijo: las leyes son silenciosas en tiempos de guerras. Nos vemos hasta la próxima. Hello, my dear student of 3rd grade of secondary. Welcome to your English class. Today we are going to have a lot of fun and learning process for you. Hi, Neuron, how are you today? I'm fine, teacher, and ready to start the class today. Very good. I hope that you are okay in your house. Get ready to start this funny class today. But first, let's pay attention to these informations. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. It is extremely important that you remember that you have to wash your hands any time of day. Use your face mask and get apart from the other at least 1 meter. Es extremadamente importante que siempre recuerdes que debes de lavar tus manos varias veces al día, utilizar tu mascarilla facial y mantener la distancia de los demás por lo menos a 1 metro de distancia. Recuerda que debemos seguir cuidándonos y siguiendo todos los protocolos. Neurona, después de estas palabras muy sabias que siempre son para asegurar nuestra salud, ¿puedes decirnos qué aprendimos en la clase pasada? Claro, teacher. En la clase pasada aprendimos y practicamos con el past simple tense using regular verbs. Excelente tu resumen como siempre, Neurona. Espero que en casa tú también hayas puesto en práctica estos conocimientos realizando la actividad que tenía pendiente y ahora vamos a ver cuáles son las posibles respuestas a esta actividad. Te recuerdo qué tenías que hacer. Tenías que escribir 4 oraciones utilizando el pasado de los verbos regulares que aprendiste en la clase pasada. Vamos a ver estas respuestas. The 2004 Indian Ocean earthquake and tsunami occurred in December. In 2020,
The tropical cyclone Gamma caused 6 deaths from flooding and landslides. The wildfire forced hundreds of people to evacuate. Vamos a decírtela en español para que puedas enganchar mejor con estos verbos y que estamos trabajando los desastres naturales. Vamos a ver, en el 2004 el Océano Índico, hubo un terremoto en el Océano Índico y un tsunami, y esto ocurrió en diciembre. En el 2020 el ciclón tropical Gamma causó 6 muertes por inundaciones y deslizamiento, y un fuego forestal forzó a cientos de personas a ser evacuadas. ¿Estás listo? Muy bien, vamos a seguir trabajando. Sigue con tu lápiz en mano y tu cuaderno, porque ahora vamos a escribir la palabra clave del día de hoy. Yes, the keyword. Claro que sí, Neurona. And the keyword for today is news. News is information about current events. This may be provided through many different media like printing, postal system, broadcasting, electronic communication, or through the testimony and observers and witnesses to events. Noticias. Es información sobre eventos actuales. Esto se puede proporcionar a través de diferentes medios como imprenta, sistema postal, radiodifusión, comunicación electrónica o mediante el testimonio de observadores y testigos de los hechos. Nice. Muy bien, mis queridos alumnos. Ahora vamos a seguir trabajando. Hoy nos toca aprender los verbos irregulares. Claro, en nuestra clase pasada aprendimos cómo formar verbos regulares siguiendo 5 reglas básicas. Recuerdas que estos verbos nos van a ayudar a narrar acontecimientos y experiencias pasadas relativas a desastres naturales. Vamos a ver cuáles son estos verbos y vamos a copiar. Neurona, ¿estás lista? Estoy lista. Mucha atención en casa. Vamos a trabajar. Si podemos ver acá en la pizarra, te voy a mostrar un pequeño ejemplo de 5 verbos que son irregulares. Luego en pantalla van a aparecer otros, los cuales tienes que copiar y aprender uno a la vez. Chequea muy bien. Tenemos el verbo to be, que es uno de los verbos más usados. ¿Qué pasa? En el presente tiene 3 formas, que son am, is, are. Sin embargo, cuando nos vamos al pasado, tenemos was y were. Te hice un pequeño resumen acá abajo para que vea cuáles pronombres utilizan cada uno en su forma del pasado simple. El pronombre I, she, he, it utilizan was. Yo, ella, él y el neutro utilizan was. Sin embargo, los pronombres you, we and they utilizan la forma verbal were. Tú, nosotros y ellos utilizan were. Es un verbo muy regular, ¿eh? Chequea 3 formas en presente, 2 formas en pasado simple. Tengo otro verbo muy usado, el verbo eat, que si te fijas, tiene la misma cantidad de letras, pero cambia el orden. Eat, ate. Tenemos otro, get and got. Si te fijas, cambia solo una pequeña letra. Son cosas que debes de aprenderla paso por paso. Tenemos el verbo go en presente y en pasado simple es went. Otro más, take and took. Tengo que decirte que debes de copiar, te lo repito, copia y aprende. Entonces en este momento vamos a empezar a escribir. Muy bien, recuerda siempre practicar y aprenderte estos verbos, ya que no tienen una regla y debes aprenderlo uno a la vez. Te voy a dar unos ejemplos, los puedes copiar y puedes también identificar los verbos que ya tuviste en la lista,
que están en estas oraciones, que son verbos irregulares. Vamos a copiar. The last hurricane that hit directly the Dominican Republic was George in 1998. Hurricane Dorian left 70,000 people homeless in the Bahamas. Number 3, they left very sad when they saw the hurricane damage. Vamos a explicártelo en español para que puedas enganchar y ver el uso de estos verbos. Dice la primera oración que el último huracán que golpeó directamente a la República Dominicana fue George en el 1998. Si puedes ver, el verbo was que está ahí te indica el pasado. Vamos a ver la otra oración que dice que el huracán Dorian dejó 70,000 personas sin hogar en las Bahamas. Si puedes ver, left es un verbo irregular que está en la lista también. Y la última oración que dice que ellos se sintieron muy tristes cuando vieron los daños que causó este huracán. Si te fijas, ahí el verbo es felt, que también se encuentra en la lista de verbos que acabas de copiar. Sigue practicando y sigue aprendiendo porque ese es el propósito de esta clase. Neurona, ¿hasta este momento está todo claro o hay alguna pregunta? Estoy verificando. Hasta el momento tenemos una pregunta, profesora. Excelente. ¿Y cuál es esa pregunta, Neurona? Juan Ulises Alba, desde Bayona, Santo Domingo Oeste, dice: Teacher, ¿cuál es la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular? Muy interesante tu pregunta, Juan Ulises. Vamos a explicar de una forma breve y fácil. Ya aprendiste en la clase pasada 5 reglas que te indican cuándo hacer el pasado simple de un verbo regular. Que recuerda que todos los verbos regulares terminan en ed. Pero si quieres volver a anotar, te voy a explicar. A regular verb is any verb who has the conjugation with the same parting. All of them end in ed. But the regular verb, they don't have pattern. So they have irregular writing. You have to learn one by one. ¿Qué pasa? Los verbos regulares, como te acabo de decir, tienen un patrón, tienen unas reglas. Sin embargo, los verbos irregulares no tienen ningún patrón, no siguen reglas, por lo tanto, debes de aprendértela una a la vez. Te voy a mostrar en pizarra para que vea qué pequeña y simple es la diferencia, pero tú debes practicar todos los días y estudiar para que puedas aprenderlos. Fíjate acá. ¿Recuerda cuando explicaba las 5 reglas? Este verbo love termina en E y una de las reglas es que cuando un verbo termina en E se le agrega solamente la D. Entonces le agregamos la D y ya está en pasado simple. Así de fácil, porque recuerda que siempre los verbos regulares terminan con ED. Sin embargo, los verbos irregulares no. Tengo este verbo had, que es un verbo irregular del verbo have, que como tú puedes observar, cambia totalmente. Presente y pasado simple. Esa es la diferencia. Todos los verbos regulares terminan con ed y ya aprendiste 5 reglas que tienes que seguir practicando y los verbos irregulares no tienen un patrón. Tienes que aprenderlo uno a la vez. ¿Alguna otra pregunta, Neurona? Estoy verificando nuevamente. No tenemos ninguna, profesora. Pues muchas gracias a Ulises y sigue en sintonía y sigue estudiando y sigue practicando todos los días para que puedas seguir aprendiendo con nuestra clase de inglés. Ahora tenemos una actividad. Seguimos practicando, no nos detenemos. Vas a ver una lista de palabras que ya conoces porque la introdujimos en un vocabulario. ¿Cuáles son estas palabras? Tropical storm, thunderstorm, wildfire, earthquake, hurricane, heat wave, flooring and landslide. ¿Qué vamos a hacer con estas palabras? You have to complete the blanket. Tú vas a completar unos espacios en blanco con una de estas palabras donde sea adecuada. Observa muy bien, sigue con tu lápiz, tu cuaderno, si quieres utilizar un diccionario y vamos a completar con la palabra adecuada donde corresponda. Number 1.
There was too much rain in this weekend. There was a big landslide. Muy bien. In the north of the country, many trees and some houses on a mountain fell to a little town and destroyed it. Number 2. Last week, Hurricane, tropical storm, Lucia affected some areas of Florida and Caribbean. Only some small cities suffered damage, but fortunately, no people died. Number 3. It rained for 5 days last week, so there was a flurry in the central part of the city. Even today, many houses and stores have a lot of water inside. Number 4. Experts announce a heat wave that will affect the entire country for some days. The temperatures are expected to reach 40 Celsius and in some areas 42 Celsius. Get prepared. Number 5. Yesterday there was a 6.4 earthquake in the east area of the country. Small houses suffered damage and around 10 were destroyed. It was 1 minute long and it caused a lot of movement. And the last one, that is number 6, the high temperatures and no rain in weeks caused an important wildfire. In the forest and mountain of this area, firefighters and other experts are doing their best to combat it. Very good, Neuron. Great job. Muy buen trabajo. Espero que en casa también lo hayas hecho así de fácil, que hayas completado cada línea con esta palabra que ya tú aprendiste del nuevo vocabulario. Entonces, ahora vamos a explicar una pequeña gramática que es muy breve, muy fácil y te va a servir para realizar la próxima actividad. Sígueme, vamos a borrar y vamos a trabajar. Toma tu lápiz, no te detengas. Vamos a trabajar. Esto es bastante fácil y muy breve. Presta mucha atención. There is es en presente. There was en pasado. There are en presente. There were en pasado. Mucha atención. ¿Para qué yo utilizo there? There is and there were. ¿Para qué lo utilizo? Te estarás preguntando, ¿verdad? Esto se usa para hablar de la existencia de algo, del verbo haber, la existencia de algo hay en presente y había en pasado, ¿verdad? Porque estamos trabajando el pasado simple para narrar hechos, historias y cosas que ya ocurrieron. Entonces, si te fijas, aquí tengo there is, que es en presente, y si lo voy a poner en pasado, como lo vamos a utilizar, digo there was. Y acá, there are, y el pasado será there were. Muy fácil. Si te fijas, solo cambiamos el verbo y ya está en pasado. There is I, es en presente. There are I, también en presente, pero este es singular, este es plural, y aquí tenemos el pasado de cada uno. Había y había, singular y plural. ¿Te atreves a trabajar? Sigue esta regla, cópiala y vamos a realizar la siguiente actividad. Now you have to read and write these sentences. You have to rewrite it. You have to use there was and there were. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a leer unas oraciones que luego tendrás que reescribirlas utilizando there was and there were que acabamos de explicar para narrar acciones del pasado. Vamos a leer y luego tú vas a reescribirlas. Number 1. In August 22, Tropical Storm Laura caused heavy rains in the Dominican Republic. Number 2.
The last hurricane that hit directly the Dominican Republic was George in 1998. Number 3. A wildfire was spotted at Valle Nuevo National Park in April 2015. Number 4. During 2020, Dominican Republic was affected by around 42 earthquakes of magnitude 4.0 or above. Ahora te voy a dar un ejemplo de lo que tienes que hacer con estas 4 oraciones que te dije que vas a reescribirla utilizando there was and there were. Example: in California there was a wildfire in 2020. Now is the time that you take your notebook and your pencil again and let's do it this job. Es el momento que tome tu lápiz, tu cuaderno y vamos a hacer ese trabajo. In the Dominican Republic, there was a tropical storm in August 2020. In the Dominican Republic, there was a hurricane in 1998. In Valle Nuevo National Park, there was a wildfire in April 2015. In the Dominican Republic, there were around 42 earthquakes of magnitude 4.0 or above in 2020. Okay, now let's repeat one more time each answer. Vamos a repetir cada una de estas respuestas una vez más. Toma tu lápiz, presta atención, repite y vamos a seguir practicando para que puedas aprender. Sé que lo puedes lograr. Number 1. In the Dominican Republic, there was a tropical storm in August 2020. Number 2. In the Dominican Republic, there was a hurricane in 1998. Number 3. In Valle Nuevo National Park, there was a wildfire in April 2015. And number 4, in the Dominican Republic, there were around 42 earthquakes of magnitude 4.0 or above in 2020. Muy buen trabajo, neurona. Muy buen trabajo en casa. Excelente. Sigue practicando. Tienes que aprenderte esta lista de verbos para que puedas aprender a seguir narrando hechos que ya sucedieron. Sigue practicando, no te detengas. Neurona, como no nos detenemos, ahora tú puedes decirnos qué aprendimos en el día de hoy, por favor. Por supuesto, maestra. En el día de hoy aprendimos el past simple tense using irregular verbs y vimos la diferencia entre los verbos regulares y estos. Además, continuamos practicando el vocabulario relativo a desastres naturales. Excelente resumen como siempre. ¿Viste? ¿Anotaste eso? En casa tienes que seguir practicando y ahora es el momento de eso. You have to put in practice all the knowledge that you have acquired in this class. Vas a poner en práctica todos los conocimientos que has adquirido en la clase de hoy. ¿Qué vas a hacer? Lápiz, papel y escribe tu actividad. You have to write 3 sentences expressing experiences with a national disaster using irregular verbs. Vas a escribir 3 oraciones expresando una experiencia de un desastre natural y tienes que utilizar unos verbos regulares, irregulares. ¿De cuáles? De la lista que ya tú tienes. Elige 3 y escribe estas 3 oraciones. And my dear students, this has been all for today. But remember, if you want to watch this class again, if you want to practice a little bit more, go and visit the link that you can see in the screen. Mis queridos estudiantes, esto ha sido todo por el día de hoy. Pero recuerda que si quieres volver a ver esta clase y quieres practicar una vez más, puedes ir y visitar el link que ves en pantalla para estos fines. Y siempre como antes de despedirnos, te dejo esta hermosísima frase. Hoy es pequeña pero muy significativa y dice: Perfect is boring, beauty is irregular, Gloria is stagnant. And remember, if you want to be better in English, you have to practice every single day. Speak, listen, read, and write.
See you next class. Goodbye. Hola, hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Donde muchos ven obstáculos, nosotros podemos ver oportunidades. Sabemos que hay que pagar un precio por ir tras nuestros sueños, pero es mayor el que hay que pagar cuando no los perseguimos. Así es que mantén el ritmo y disfruta de este aprendizaje como nosotros disfrutamos el preparar cada una de nuestras clases para ti. Y una de las cosas que nosotros siempre hacemos es darte la siguiente recomendación. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Hemos avanzado mucho con relación al COVID. Ya tenemos vacunas, clases semipresenciales, pero para mantener este avance necesitamos mantener el mismo protocolo de seguridad. ¿Por qué? Porque no podemos echar por la borda todo lo que hemos ganado. Así es que lava tus manos frecuentemente, usa mascarillas y mantén el distanciamiento físico. Neurona, ¿cómo estás? Muy bien, profesora Juana. ¿Y usted? Muy bien, y ya casi estamos listos para iniciar nuestro viaje de hoy. Pero como siempre, antes de nosotros revisar el tema que nos corresponde, veamos qué aprendimos en la clase anterior. En la clase anterior, trabajamos la solución de un sistema de ecuación por el método de igualación. Para aplicar este método, primero, despejamos la misma incógnita en las dos ecuaciones. Luego, se igualan las expresiones resultantes. En este caso, la igualdad forma una ecuación lineal, por lo tanto se resuelve, y con el resultado obtenido podemos encontrar el valor de la otra incógnita. Por último, se comprueban los resultados. Así es, Neurona, trabajamos bastante, pero para reforzar ese conocimiento adquirido, verifiquemos a grosso modo el trabajo que hicimos. Veamos paso por paso cómo resolvimos el ejercicio. ¿Qué ejercicio teníamos? Pues 3x más 4y igual a negativo 5 y 2x menos y igual a 4. Y lo resolvimos por el método de igualación. ¿Cómo lo hicimos? Veamos este paso a paso. Lo primero que hicimos fue despejar la x en ambas ecuaciones. Si tomamos la primera ecuación, 3x más 4y igual a negativo 5, para despejarla necesitamos eliminar a 4y. Como y está positiva, la vamos a eliminar con su operación opuesta, que es la negativa. Entonces tendríamos 3x más 4y menos 4y igual a negativo 5. Pero para mantener la igualdad, pues ubicamos también menos 4y. Así tenemos 4y negativo en el primer miembro y 4y negativo en el segundo miembro. Como te das cuenta,
4y positivo menos 4y, pues me dará 0, por tanto podemos eliminarla. El resultado ahí tendríamos 3x es igual a negativo 5 menos 4y. Aún la x no está totalmente despejada. ¿Qué tendríamos que hacer? Eliminar el 3. Como está multiplicando, lo vamos a eliminar con la división. Tendríamos entonces 3x dividido entre 3 sería igual a negativo 5 menos 4y, también dividido entre 3. En el primer miembro eliminamos 3 con 3 porque esa división da 1 y nos quedaría que x es igual a negativo 5 menos 4y sobre 3. Para el despeje número 2, tomamos la otra ecuación y despejamos la misma variable, que en este caso es x. Entonces tendríamos 2x menos y igual a 4, de donde tenemos que eliminar a negativo y en el primer miembro. Entonces tendríamos 2x menos y más y igual a 4 más y. Por la propiedad que si sumo de un lado también debo sumar del otro. En el primer miembro podemos eliminar negativo y más y, porque esa adición nos daría 0. Nos quedaría 2x es igual a 4 más y. Para eliminar el 2 que acompaña a la x, utilizamos la división, que es la operación opuesta a la multiplicación. Entonces, el resultado sería 2x sobre 2 igual a 4 más y dividido entre 2. 2 dividido entre 2 es igual a 1 y el resultado ahí sería x igual a 4 más y dividido entre 2. El siguiente paso es igualar esos dos despejes. Tendríamos entonces menos 5 menos 4y dividido entre 3 igual a 4 más y dividido entre 2. Resolviendo esa ecuación, nos podemos dar cuenta que ambas poseen un denominador. El primer miembro tiene 3, el segundo miembro tiene 2. Eliminemos en el primer miembro el 3 que está como denominador. Como está dividiendo, lo vamos a eliminar con el 3 multiplicando. Tendríamos entonces que 3 entre paréntesis menos 5 menos 4y dividido entre 3. Y eso sería igual a paréntesis 3, luego eso va a multiplicar a 4 más y dividido entre 2. Si simplificamos en el primer miembro 3 dividido entre 3, nos daría 1 que no se marca y nos quedaría negativo 5 menos 4y. En el otro miembro realizamos la multiplicación. 3 por 4, 12 positivo, 3 por y, 3y. Y vamos a dividirlo entre 2 como está presentado. Ahora vamos a eliminar el 2 que está como denominador en el segundo miembro. Y hacemos el mismo procedimiento que hicimos con el 3. Ahora vamos a multiplicar por 2 en ambos miembros. En el primer miembro tendríamos 2 entre paréntesis menos 5 menos 4y igual a 2 entre paréntesis que está multiplicando ¿a qué? A 12 más 3y dividido entre 2. Realizamos el proceso de multiplicación en el primer miembro, tendría 2 multiplicado por negativo 5 sería negativo 10 y 2 multiplicado por negativo 4y sería negativo 8y. Eso sería igual a, en el segundo miembro tendríamos 2 dividido entre 2 a 1 y ponemos la parte de arriba que nos queda, sería 12 más 3y. Al llegar a este punto podemos ver que eliminamos a 10 para que de esta manera nos quede el y lo más despejado posible. Como el 10 está negativo, lo eliminamos con su positivo. Tendríamos entonces negativo 10 más 10 menos 8y igual a 12 más 10 más 3y. Luego, negativo 10 más 10 es igual a 0, nos quedaría negativo 8y igual a 12 más 10, 22 más 3y. Aquí vamos ahora a reagrupar y tendríamos entonces que negativo 8y menos 3y es igual a
22 más 3y menos 3y. Si te das cuenta, en el segundo miembro tengo la misma cantidad pero con signos diferentes, que me daría 0. Entonces de ese lado me quedaría 22. Y en el primer miembro tengo negativo 8y menos 3y, es una suma algebraica, tendríamos entonces negativo 11y. Como resultado final podríamos decir que eliminamos el negativo 11 con el negativo 11 dividiendo. Entonces nos quedaría que y es igual a 22 sobre negativo 11 y por último y es igual a negativo 2. Una vez hemos llegado a este punto, procedemos a sustituir el valor encontrado en una de las ecuaciones. Utilizamos x es igual a 4 más y dividido entre 2. Luego x es igual a 4 más, en vez de poner el valor de y, pues ponemos el valor que encontramos, que es negativo 2. Y eso está dividido entre 2. Resolvemos la parte de arriba, que es una adición algebraica. Tendríamos x es igual a 4 más negativo 2. Restamos y ponemos el signo del que tenga mayor valor, que es positivo. 4 menos 2, 2. Y eso está dividido entre 2. Luego, x sería igual a 2 entre 2, que es igual a 1. Ya en este punto solo nos queda comprobar. Verifiquemos entonces que los valores encontrados satisfacen el sistema que teníamos. Tenemos 3x más 4y igual a negativo 5. Si sustituimos x y y por los valores correspondientes, tendríamos que 3 por 1 más 4 por negativo 2 igual a negativo 5. Luego 3 por 1, 3, 4 por 2, negativo 8, igual a negativo 5. Al final tendríamos que 3 más negativo 8 es igual a negativo 5. Y como en el otro miembro tengo negativo 5, en este lado queda comprobada la igualdad. Para la otra ecuación tendríamos 2x menos y igual a 4. Sustituimos cada letra por su valor, entonces es 2 por 1 menos 2 igual a 4. 2 por 1, 2, menos por menos más, 2 igual a 4. 2 más 2, 4, y se comprueba que 4 es igual a 4. Por tanto, los valores que hemos encontrado satisfacen el sistema de ecuación. Como pudimos ver, aprendimos bastante en esa clase. Para hoy tenemos un tema bastante ligerito, que sé que te va a gustar. ¿Verdad que sí, Neurona? Así es, profesora. Por cierto, ¿cuál es la palabra clave del día de hoy? Pues ya Neurona está preparada. Yo espero que tú también estés preparado en casa, con tus lápices, cuadernos y todo lo que necesites. Así es que anota nuestra palabra clave. La palabra clave de hoy es aplicación. Aplicación. Se refiere a la colocación de una cosa sobre otra, o en contacto con otra, de modo que quede adherida o fijada, o que ejerza alguna acción. La palabra aplicación se puede confundir en el ámbito tecnológico, pero nosotros lo trabajaremos en la parte matemática. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Pues vamos a aprender a aplicar eso que ya nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar la resolución de problemas aplicando sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Ese es nuestro tema de hoy. Para eso nos vamos a apoyar en un problemita que ya lo habíamos visto anteriormente, cuando comenzamos este tema de ecuaciones lineales. Y el problema dice de la siguiente manera. Juan consume refresco y yogur, y se sabe que si Juan consume una de cada una, entonces habrá consumido 12 cucharadas de azúcar. Pero si Juan triplica la cantidad de refresco y duplica la cantidad de yogur, entonces habrá consumido 32 cucharadas de azúcar. Determine la cantidad de azúcar que contiene el refresco y la cantidad de azúcar que contiene el yogur. Ese es nuestro problema de hoy. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Bastante sencillo. Acompáñame a la pizarra. El primer paso es
definir las variables que tenemos. Observa que en el problema me hablan de dos condiciones o de dos aspectos. Me están hablando del azúcar que tiene el refresco y del azúcar que tiene el yogur. Bien, así es que veamos cómo vamos a ir trabajando. Definamos nuestras variables. Podemos decir que R representa la cantidad de azúcar en el refresco. R, vamos a ponerla minúscula, R será igual a la cantidad de azúcar en el refresco. Podemos decirlo así. Fíjate que estamos relacionando la primera letra de la palabra, que es refresco, con la variable que representa, que es R. Y vamos a llamar Y a la cantidad de azúcar que tenga el yogur. Vamos a llamar Y a la cantidad de azúcar del yogur. Y si te das cuenta, hicimos lo mismo en este caso. Utilizamos la primera letra de la palabra para definir la variable. Una vez tenemos eso, pues releamos el problema. ¿Qué me dice el problema? Pues tenemos que si Juan consume uno de cada uno, habrá consumido 12 cucharadas de azúcar. O sea, si Juan consume un refresco y un yogur, habrá consumido 12 cucharadas de azúcar. Por tanto, tendríamos que R, que es un refresco, más Y, que es un yogur, sería igual a 12. Pero luego, el mismo problema nos dice que Juan triplica la cantidad de refrescos que consume y duplica la cantidad de yogur. ¿Cómo podríamos escribir eso, Neurona? 3R más 2Y. 3R más 2Y. Y cuando Juan hace esta acción, pues entonces se convierte en 32 cucharadas de azúcar. Bien, ¿cómo quedaría nuestro sistema formado entonces? R más Y es igual a 12. 3R más 2Y es igual a 32. Exactamente. Nosotros ahora le ubicamos su llave y ya tenemos nuestro sistema. Existen ya varios métodos para solucionarlo. Por ejemplo, este sistema tú lo puedes solucionar por cualquiera de los métodos. Nosotros vamos a utilizar el método de sustitución. Recordemos cómo se trabaja ese método, Neurona. El método de sustitución consiste en despejar una de las incógnitas en cualquiera de las ecuaciones. Este valor se sustituye en la otra ecuación. Luego se procede a resolver la ecuación resultante y con el valor obtenido podemos encontrar la otra variable. Eso es correcto. Así es que procedamos de una vez a resolver nuestro sistema. El paso número 1 es despejar una de las variables en una de las ecuaciones. Nosotros vamos a despejar la variable R en la ecuación 1. Entonces, aquí tenemos que esta es la ecuación 1 y aquí tendríamos la ecuación 2. Vamos a tomar la 1 porque se ve un poquito más sencilla. Vamos en esta, despejando el valor de R, tendríamos que R más Y es igual a 12. Mi primera ecuación. Recuerda que cuando queremos despejar es dejar la variable que queremos totalmente sola, que no tenga nadie quien le acompañe en ese lado. Como queremos a R, podemos ver que tiene a Y ahí acompañándola. Así es que debemos de eliminar a Y. Esa Y está sumando, se elimina con la resta. Tendríamos entonces que R menos R más Y menos Y es igual a 12. Recordando que cuando pongo negativo Y en el primer miembro, también debo hacer eso mismo en el otro miembro. Por tanto, voy a colocar también negativo Y en el otro miembro. Negativo Y.
resolvemos la expresión que nos queda. Neurona, si tengo Y positivo con Y negativo en el mismo lado, ¿qué podría hacer con ellos? Lo eliminamos. Lo eliminamos porque esa adición algebraica sería igual a 0. ¿Qué me quedaría entonces? Pues me quedaría que R en el primer miembro es igual a 12 menos Y. ¿Te das cuenta? Ya hemos despejado a R. Ese es el despeje de R. Bastante sencillo, ¿verdad que sí? No te puedes quejar. ¿Qué hago ahora con ese despeje que yo tengo? Pues lo voy a sustituir en la ecuación siguiente. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a tomar ese valor de R, que fue el que encontré, y lo voy a sustituir en una de las ecuaciones, que en este caso voy a utilizar 3R más 2Y igual a 32. Entonces tendríamos que 3R más 2Y es igual a 32. Como ya sabemos que R es igual a 12 menos Y, pues vamos a poner donde aparezca R ese valor. Tendríamos que 3 y en vez de R, 12 menos Y. 12 menos Y sigo copiando toda la otra parte. Sería más 2Y y eso es igual a 32. Si te das cuenta, al hacer esto, simplemente tenemos una ecuación. ¿Cómo lo vamos trabajando? Aquí tenemos una multiplicación presentada, ¿verdad que sí, Neurona? Así es, profesora. Para resolverla entonces podríamos decir que 3 por 12 es igual a 36. 36. Y luego tendríamos más por menos, menos 3 por Y igual a 3Y. 3Y. Termino de trabajar toda la otra parte, simplemente la estoy copiando y te das cuenta que en este punto ya tenemos algunos términos semejantes. ¿Cuáles son semejantes? Observa aquí, negativo 3Y más 2Y. Tengo una adición algebraica, negativo 3Y más 2Y, por tanto puedo trabajar esa cantidad que tengo ahí. Tendría 36, negativo 3Y menos Y sería negativo Y, es una resta y le vamos a poner el signo del que tenga mayor valor absoluto y eso es igual a 32. Ahora, ¿a quién tenemos que eliminar de ahí para que la Y me quede sola? Al 36. Como vamos a eliminar al 36, pues entonces vamos a ir eliminándola con su operación inversa. Aquí está positivo, lo voy a eliminar con el negativo. Tendría entonces 36 menos 36 menos Y igual a, como puse 36 en el primer miembro, pues también debe tener ese 36 en el segundo miembro. Y resolvemos. 36 menos 36, Neurona, ¿qué hago con él? Lo eliminamos. Lo eliminamos. Tendríamos negativo Y, que es igual a 32 menos 36, Neurona. Menos 4. Negativo 4. Negativo 4. ¿Y cómo nosotros resolvemos eso? Porque fíjate que aquí yo tengo negativo 1 y negativo 4. ¿A qué será eso igual? Pues será igual a 4. ¿Por qué? Si nosotros realizamos esa transposición, dos signos iguales, podríamos decir que me va a dar positivo. Ya encontramos el valor de Y. Aquí tenemos el valor de Y. Si tenemos el valor de R, pues tenemos aquí simplemente que buscarlo o sustituirlo en la expresión que ya yo tenía. ¿En cuál expresión? Bueno, pues en
cualquiera de esas que más te acomode. Teniendo una de las variables, puedo encontrar el valor de la otra variable. En este caso, vamos a usarlo en la ecuación 1. R más Y igual a 12. Bien, R más Y igual a 12. Lo hacemos ahí y vamos a sustituir para encontrar el valor de la otra variable. R más Y igual a 12, pero ya sabemos que Y tiene un valor que fue el que encontramos, que es 4. Por tanto, sustituimos ahí. Sustituimos R más Y y ya sabemos que Y es igual a 4 y esto es igual a 12. Bien, R más 4 igual a 12. En este caso, hacemos lo mismo. Vamos ahora a eliminar el 4 que está aquí. Como está sumando, lo vamos a poner restando. Tendríamos R más 4 menos 4 igual a 12 menos 4. Neurona más 4 menos 4 sería igual a 0, profesora. A 0. Por tanto, podemos eliminarlo y nos quedaría que R es igual a 12 menos 4. 8. 8. Significa que en el refresco hay 8 cucharadas de azúcar. Eso es lo que me dice, ¿verdad? Y que en el yogur hay 4 cucharadas de azúcar. Bien, ¿sabías tú que tenía tanta cantidad de azúcar esos elementos, Neurona? No lo sabía, pero con este procedimiento pudimos identificarlo. Exactamente. ¿Tienes alguna pregunta hasta donde hemos trabajado? Identifico 2 preguntas, profesora. Desde Montecristi, Carla Álvarez nos pregunta lo siguiente. Profesora, ¿puedo aplicar cualquier método para resolver un sistema? Así es. Es importante que tú verifiques primero el sistema que tienes planteado. Y de acuerdo al sistema, pues podrás ver por cuál método te resulta mucho más fácil. Si te das cuenta, a partir de que formamos la ecuación, después de los despejes, de ahí para allá, o sea, de este punto hacia allá, prácticamente los 3 pasos o los 3 métodos funcionan igual. La diferencia está en los primeros pasos solamente. ¿Algo más, Neurona? Sí, profesora. Desde Dajabón, Tatiana González nos dice: Profesora Juana, me gustaría que por favor me repita cómo se despeja. Con gusto. Recuerda que despejar es sumamente importante porque esto lo podrás aplicar en otras áreas como física, química o en cualquiera de las áreas que tengas fórmulas, inclusive en la parte de geometría. ¿Cómo vas a despejar? Aplicando las propiedades de las ecuaciones. Si no lo recuerdas bien, te recomiendo que verifiques nuevamente ese programa que ya lo hemos verificado. Recuerda siempre utilizar la operación opuesta y que lo trabajes de ambos miembros de la igualdad o de la ecuación. ¿Algo más, Neurona? No, profesora. Pues entonces es momento de que tú en tu casa y Neurona también se pongan a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprobar si los valores obtenidos satisfacen el sistema. Comprobando. Tomamos la primera ecuación. R más Y es igual a 12. Luego sustituimos los valores. Ponemos 8 más 4 es igual a 12.
8 más 4 efectivamente es igual a 12, profesora. Luego tomamos la segunda ecuación. 3R más 2Y es igual a 32. Sustituimos los valores. 3 por 8 más 2 por 4 es igual a 32. Luego ponemos 3 por 8 es igual a 24 y 2 por 4 es igual a 8 igual a 32. 24 más 8 es igual a 32. Por lo tanto, comprobamos la igualdad. Exactamente. Muy bien. Espero que a partir de estos datos y de otros datos que tú estés investigando, puedas aplicarlo a lo que es tu alimentación y tener en cuenta la cantidad de azúcar que consumes. Ahora es momento de que verifiquemos y repasemos lo que aprendimos en la clase de hoy. En el día de hoy tenemos una estudiante muy entusiasmada por compartir todo lo aprendido. ¡Wow! ¿Y quién es esa estudiante, Neurona? Su nombre es Joemi. Pues vamos a darle paso a ella. Adelante. Hola, profesora Juana. Hola, Neurona. Hola, Joemi. En el día de hoy estuvimos resolviendo un problema aplicando el sistema de ecuaciones lineales con 2 variables y 2 ecuaciones. Lo primero que hicimos fue leer cuidadosamente el problema y formar el sistema de ecuaciones que cumplan con las características planteadas en el problema. Al tener el sistema formado, procedimos a resolverlo, en este caso aplicando el método de sustitución, que consiste en despejar una variable en cualquiera de las ecuaciones y sustituirla en la otra ecuación. Luego se resuelve la ecuación lineal resultante y con este valor encontramos la otra variable. Por último, comprobamos que el valor de las variables satisfazgan el sistema. Y este fue todo nuestro resumen de la clase de hoy. Gracias, Joemi, por ese excelente resumen que has hecho de nuestra clase de hoy. Si tú en casa tienes alguna duda con relación a lo que hemos trabajado y dispones de internet, consulta la página que aparece en pantalla. Ahí podrás volver a ver esta clase u otras que tú necesites. También ponte en contacto con tus maestros. Ellos estarán gustosos de poder ayudarte. Y nosotros, como siempre, te esperamos en la próxima clase, porque las matemáticas son las puertas que te abren al mundo. Así es. Hasta la próxima.